bajo este punto de vista, la silla, el computador, el internet, los hongos, una intuición, los algoritmos, Dios son naturaleza, ¿sí? Son expresiones de la naturaleza. No solamente las plantas, los minerales, los perros, no. Todo cuanto existe, existe como expresión de la naturaleza. Y la naturaleza es esa fuerza responsable de la transformación de lo que hay. Identificar naturaleza y cosmos significa desde el inicio hacer de la naturaleza no un principio separado por ejemplo de la cultura, sino aquello que se expresa en todo lo que es. No hay una separación entre la materia, entre lo material y lo inmaterial. No hay una separación entre la historia y la física, si entendemos por esto naturaleza. Quien estudia historia y quien estudia física estudia dos formas de expresión de la naturaleza. ¿Sí se entiende? En el plano microscópico, la naturaleza es lo que le permite ser al mundo. Ese sería un poco el punto. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? A esta forma de entender la naturaleza como absoluta producción, génesis, como la fuerza de producción y engendramiento de las formas, los filósofos presocráticos la llamaban physis, filósofos de la physis, filósofos de la naturaleza. Y physis viene del verbo pío, que significa crecer o brotar. Es muy bonito. Todo lo que existe de alguna forma ha brotado como producto de la naturaleza, como producto y expresión de la naturaleza. En este sentido, la naturaleza no sería una cosa estable y estática, ¿sí? La naturaleza allá. Fíjense que antes de toda la crisis climática y toda la catástrofe medioambiental que estamos viviendo, lo usual, que incluso se veía en los poemas románticos, era cantarle a la naturaleza como esa fuerza magnánima, absolutamente indiferente a la acción humana. ¿Sí? Es decir, era impensable imaginar que los seres humanos con su actividad podían transformar el curso de la naturaleza. La naturaleza era más un telón de fondo, ¿sí? Algo así como una fuerza estable. Sin embargo, bajo esta perspectiva, el asunto cambia un poco, ¿no? La naturaleza no sería una cosa estable y estática, sino un fondo de fuerzas y movimientos que le permiten a todo crecer y transformarse. Resumidamente, sería un principio de metamorfosis. Todos, en la medida en que somos expresiones de la naturaleza, estamos en medio de procesos de metamorfosis. ¿Sí? Otra manera un poco más contemporánea de expresarlo, la naturaleza sería una realidad energética. ¿Sí? Si les gusta la física, acuérdense, la física ha demostrado esto, la física cuántica, por ejemplo, cuando habla de los átomos, nos dice los átomos nos conducen a partículas subatómicas, estas a los quarks en una de las teorías cuánticas nos lleva a la teoría de cuerdas, y la teoría de cuerdas, poéticamente, es un campo vibratorio que engendra dichas partículas y engendra el cosmos. Es decir, es energía. Es la expresión de la naturaleza a nivel físico y energético. Entonces, esto nos permite ya ubicarnos en otro marco, digamos, de pensamiento, ¿no? Ya no la tradicional división naturaleza-cultura, sino ahora naturaleza como physis o principio de producción, o ese sin fondo de fuerzas y movimientos. Ese sin fondo de fuerzas y movimientos, si eso es la naturaleza, digamos que lo primero que deberíamos
intentar experimentar es una forma de pensamiento procesual. Es decir, si queremos captar o acercarnos a los movimientos de expresión de la naturaleza, tenemos que intentar pensar a través de procesos y no de seres terminados. Suena abstracto, pero ya lo voy a ir desarrollando. Piensen en lo siguiente: ninguno de nosotros aquí somos realmente, sino que estamos siendo. ¿Sí? Es la idea de pensar en términos de acciones, de verbos. No hay aquí nada estático. La silla la vemos quieta y terminada, pero está en un proceso de degradación. Está siendo, todo está siendo, todo está fluyendo, todo está en movimiento. ¿Sí? Si pensamos desde ahí, si intentamos introducir el movimiento en el pensamiento, nos vamos acercando a la evidencia de que en realidad cualquier cosa con la que tenemos contacto está compuesta de una infinidad de flujos. ¿Sí? Flujos atómicos, flujos energéticos, electromagnéticos, flujos afectivos, flujos de pensamiento, ¿sí? Flujos lumínicos son flujos, son movimientos de una u otra energía o sustancia con la que nos enfrentamos. Las plantas, ¿no? Las plantas capturan, encapsulan el flujo solar extraterrestre, ¿sí? Lo capturan, lo transforman, lo convierten en forma de alimento. Una papa, una manzana. Una papa y una manzana no son otra cosa que encapsulaciones de luz extraterrestre que se convierten en alimento y que al comérnosla nos nutren, ¿verdad? Y nosotros las desechamos y nutrimos a otros seres en una cadena o una especie de tráfico de luz. ¿Sí lo ven? Tráfico de luz. Nos alimentamos de vida. Todo ser vivo se alimenta de vida. ¿Sí? Hay un filósofo que dice, esta es la verdadera cena sagrada, ¿no? Es la del comercio de la luz. Digamos que las únicas que no se alimentarían de materia viva u orgánica serían en principio las plantas y ciertos hongos, ¿no? De resto todos comemos a otros vivos. Bueno, si todo es movimiento, pensamiento y flujo, eso también nos tendría que conducir a esta idea. Todo está hecho de las carnes de las relaciones del mundo. ¿Sí? Ninguna entidad, ningún ser está separado de otros seres, todos somos seres compuestos por relaciones. El aire. ¿Quién produce el aire, el oxígeno? Las plantas y las cianobacterias. En ese sentido, nosotros, antes que jardineros de plantas, seríamos el producto de la jardinería de las plantas. El verdadero, el mundo, nuestro mundo oxigenado, sería un verdadero invernadero al interior del cual las plantas son las que climatizan ese medio ambiente. Y nosotros somos los que germinamos. Bueno, pero para hacer esto aún más tangible, digamos, me gustaría detenerme, que nos detengamos en un verso de un poeta que es Henri Michaux. Michaux, un poeta francés, escribe en Las grandes pruebas del espíritu esta frase a mí me gusta mucho, tan bella: el hombre es un ser lento que solo es posible gracias a velocidades fantásticas. Hay velocidades moleculares que componen esta clase de seres lentos que somos todos. Pero no solo el hombre, ¿sí?, sino cualquier cosa en realidad desde este punto de vista está compuesta de velocidades moleculares, de velocidades fantásticas que son la expresión de la naturaleza. ¿Sí lo ven? Cuando yo pienso y tengo una idea o escribo un verso poético,
¿Quién escribe? ¿Quién en realidad escribe? ¿Sí? Las velocidades fantásticas y moleculares son inconscientes, son absolutamente abismales. Yo me doy cuenta de una capa de todo ese movimiento de la naturaleza. ¿Sí? Vamos. El hombre es un ser lento que solo es posible gracias a velocidades fantásticas, pero las plantas también y todo lo que hay. Esto nos lleva, en principio, a distinguir dos formas de acercarnos a cualquier tipo de cuerpo vivo, un cuerpo inorgánico, el cuerpo de una papa, de una lechuga, de una rosa, el cuerpo del ámbar, de un cristal. Existirían dos formas que les quisiera proponer, por lo menos. Dos formas de estudiar el cuerpo y dos formas de acercarse al comportamiento o la vida de ese cuerpo. La etología es esa ciencia que tradicionalmente estudia el comportamiento humano y de los animales. Pero fíjense que aquí nos interesaría una etología general, es decir, un campo que nos permita pensar en las formas de vida de cualquier cosa o las expresiones de la naturaleza de cualquier cosa. Entonces, en principio, habría dos formas de acercarnos. Pensemos, para ponerlo en términos concretos, en una huerta. Estamos en una huerta y nos preguntamos y queremos saber qué es lo que está pasando en esa huerta. La primera forma es preguntarnos, es la parte de aquí de la izquierda, seguir esa parte que es la tradicional. Entonces, pues nada, los niños con sus profesores y profesoras irían a la huerta y se preguntarían qué es ese vegetal que está ahí, qué son esos insectos que están acá, qué es estas gotas que le caen de lluvia a la huerta. Es decir, atendería principalmente a observar el cuerpo de las plantas, de los insectos, a nivel anatómico. ¿Sí? Se pararía al frente de la planta y diría, tengo el referente de una papa, cumple con la forma de la papa. Atendería a la forma aparente de lo que ve. Esto es una abeja, esto es una hormiga, esto es un gusano en la huerta, y listaría todos los seres que hacen parte de la huerta y algunas de sus interacciones. Atendería a la forma aparente y a sus órganos. Y pensaría sobre todo en términos de parte. Ese tipo de aproximación nos permite llegar a conocer una parte de la huerta. Mira, ¿no? Si me quedo ahí, perfecto, tengo una dimensión de la huerta. Ojo, nos interesa la naturaleza como velocidad fantástica, como sin fondo de fuerzas, como movimientos. Para entenderla desde ahí, la pregunta ya no es qué es un cuerpo o qué es ese cuerpo. La pregunta sería, ¿qué puede un cuerpo? Es una pregunta que formula Baruch Spinoza, un filósofo muy famoso del siglo XVII, y él dice en un momento de su gran libro de la ética, dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y cuando el acento es puesto en lo que puede un cuerpo y no en lo que es decir, está puesto ya no en sus partes, sino en lo que es capaz, en su capacidad de afectar y ser afectado por otros cuerpos, la huerta me cambia. La huerta ya no es la lechuga, la oruga y la lluvia, sino la huerta es un campo intensivo, un campo afectivo entre distintos seres de la naturaleza. ¿Se entiende? Es decir, la lechuga ya no simplemente es una lechuga verde muy hermosa, sino la lechuga puede cosas. La lechuga es capaz de afectar de algunas maneras a otros seres y es capaz de ser afectada por otros seres. Entonces son dos maneras de aproximarse. Una es un cuerpo anatómico, el otro es un cuerpo intensivo, las velocidades fantásticas. Es un cuerpo aquí
ya no compuesto de partes y órganos, sino de relaciones de movimiento, de reposo, de velocidades. Si lo ven, es un cuerpo como puro movimiento. Y de alguna forma aquí habría que pensar en términos de umbrales, de gradientes de energía, ¿sí? Intensidad, campos de intensidad. Les pongo un ejemplo famoso. Entre un caballo de carreras y un caballo de carga, está el caballo de carreras, el caballo de carga y un buey de tiro. Un buey de tiro también es un buey que lo anclan para cargar grandes cantidades de peso. Desde este punto de vista, son más cercanos el caballo de carga y el caballo de carreras, ¿verdad? Obvio, los miro, los comparo anatómicamente, son caballos. Desde este punto de vista, desde la pregunta ¿qué puede un cuerpo? ¿Cómo es afectado? ¿Cómo puede afectar a otros cuerpos? Son más parecidos un caballo de carga y el buey. ¿Sí lo ven? El caballo ya no es del mismo grupo taxonómico. Es otra taxonomía, es otra forma de crear parentesco o relación. ¿Sí se entiende? Entonces se me desdibuja el mundo, pero ¿para qué? Para que emerjan otros mundos que están ahí, en la huerta. ¿Sí? No es que nunca hayan estado, sino que no los vemos por un hábito de pensamiento que simplemente los deja invisibles. ¿Sí? En este sentido, la filosofía, pero las artes todas, algunas, las ciencias mismas, ciertas formas de hacer ciencias, funcionarían como aparatos ópticos, ¿no? O aparatos que me permiten hacer visible lo invisible. ¿Cómo hago yo para que emerjan eso que es invisible para que se vuelva visible? En ese sentido, sí importa qué historias utilizo para contar otras historias. ¿Sí? Si yo quiero contar la historia de nuestra especie anatómicamente, me da una cosa. Si la quiero contar intensivamente, me da otra. Bueno, ese cuerpo, para detenernos un poco más en qué querría decir, es un cuerpo, el cuerpo intensivo, el cuerpo afectivo, es un cuerpo que está continuamente en relaciones. Está compuesto de afectos. ¿Pero qué es un afecto? Un afecto en principio tiene una intensidad, piénsenlo en términos humanos, la tristeza, me peleo con alguien, ¿sí? y me hace sentir triste, me afecta. Ese afecto tiene una intensidad, tiene una duración. ¿Sí? Si me peleo con un taxista es diferente que si me peleo con algún familiar, ¿no? La intensidad puede cambiar. Y tiene una velocidad, ¿no? El tiempo de impacto, digamos, que me genera. Ese afecto, además de tener esas características, genera una modificación en mí. ¿Mm? Se inscribe en mí, me deja una inscripción, me marca, ¿sí? La pelea con algún familiar me marca, ¿sí? O la injusticia en algún trabajo me marca, ¿no? El racismo, el colonialismo marcan los cuerpos afectivamente, dejan una huella, el afecto deja una huella, con una duración, una intensidad, etc. Un vestigio, una impronta, ¿sí lo ven? Los cuerpos se marcan afectivamente los unos a los otros, todo el tiempo. No solo los humanos, no solo los mamíferos, que son los que tradicionalmente entendemos como seres o animales emocionales, sino cualquier cuerpo marca a cualquier otro. ¿Sí? El paso del tiempo, el clima, no es una historia del clima. ¿A dónde van a mirar los científicos cómo eran los climas del pasado? A las rocas, ¿verdad? O a los árboles. La dendrocronología es esa ciencia que no, miran los anillos de los árboles, la historia geológica del planeta. Marcan.
¿no? Van dejando marcas, van dejando trazas, van dejando signos. Eso es muy importante. El afecto es un vestigio, es una traza que significa. Es un signo. Si yo sé leer ese signo, pues puedo interpretar. Tenemos la posibilidad de retener esos signos, ya lo vimos. ¿Sí? Las piedras retienen la historia climática del planeta. Nuestro cuerpo humano y nuestra psique, nuestra alma, retiene nuestra historia personal. Las marcas de nuestra biografía están retenidas ahí. Y tenemos la capacidad de recuperar esos signos, esos afectos. ¿Sí se ve? Es decir, esto se llama memoria. Cada cuerpo sería un campo de memoria. ¿Se entiende? Ahora, humanamente puedo acceder a algunos de los vestigios que me han marcado. Si voy a psicoanálisis y a intentar hacer consciente lo inconsciente, entonces pues empezaré a darme cuenta de otro montón de cosas también que me han marcado. No todo es recuperable tan fácil. Sin embargo, ha quedado ahí. ¿Sí lo ven? Eso sería la naturaleza bajo cierta perspectiva. Un campo de comercio o circulación afectiva donde unos cuerpos se trazan a otros, donde unos cuerpos son signo para otros. En ese sentido, yo, Santiago, estoy aquí compartiendo unas ideas. Mis acciones hoy son interpretaciones de las trazas afectivas que me han marcado en la vida. Estoy aquí no como autor de los signos, autor de las trazas, sino como intérprete en el sentido más teatral del término. Cada uno de nosotros se viste, piensa, toma decisiones, X o Y. ¿Por qué? Porque es el actor, el intérprete de los signos que lo atraviesan, de la naturaleza que lo atraviesa. ¿Se entiende o está muy abstracto? No, está bien. Todo afecto significa, en este sentido, para ir como sintetizando, todo lo que me afecta significa. Y todo lo que significa afecta. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Cuando uno de los padres de la etología, von Wexkull, estudia la garrapata, se da cuenta de que el mundo de la garrapata solo está compuesto de 3 signos o afectos. El signo de el olor ácido butírico del pelo del perro, del mamífero, que es la que lo guía. El signo de temperatura de la piel, es la que hace que clave los dientes para empezar a chupar sangre. Y, se me va el otro. Bueno, son 3, pero no me acuerdo del otro. Todo lo demás no existe en su mundo. Y el mundo es igual de perfecto a nuestro mundo, no necesita más la garrapata. ¿Me entienden? Todo lo demás no existe en el mundo porque no es significativo, porque no la afecta a la garrapata. ¿Sí lo ven? Su cuerpo es capaz de afectar y ser afectado por 3 signos, que son esos que les digo. ¿Cómo se dio von Wexkull? ¿Cómo se dio cuenta de que no podía ver, por ejemplo? Porque, por ejemplo, la garrapata le clavaba los dientes a cualquier superficie que tuviera esa temperatura. No le importaba nada más. Podía ser plástico y como, ¿me entienden? El material no importa, ni el color ni nada. Los clavos. ¿De qué afectos estará compuesto el mundo de un ave, el mundo de la lechuga, el mundo de el gusano? ¿Sí me entienden? Cada mundo no es otra cosa que una composición o un conjunto de afectos. Los seres humanos, para poder ver, por ejemplo, las células, tuvieron que inventarse un microscopio y ampliaron su mundo por medios técnicos, pero de otra manera no lo podríamos. Bueno, para sintetizar, el cuerpo sería un lugar de trazas, una actividad trazante. Yo no solamente soy trazado, sino también puedo trazar a otros y en mí
sigue de alguna forma vivas todas esas trazas, algunas con mayor sentido, otras con menor, y me condiciona. Digamos que si vamos por buen camino, cuando decimos que la naturaleza es este campo donde unos cuerpos se afectan a otros, el afectarse de los cuerpos constituye la forma de comunicarse entre esos cuerpos. ¿Sí? Si los afectos son signos y los signos significan algo, quiere decir que la comunicación en un ecosistema, en una ciudad, en un nicho, es una comunicación afectiva. El tipo de información pasa por pensar la información no únicamente en términos gramaticales o matemáticos, sino también en términos emotivos, afectivos, corporales. ¿Sí? Y una de las ciencias o de los campos de saber, porque también se nutre no solo de la ciencia, que estudia, por ejemplo, la comunicación entre seres de la naturaleza, aunque lo que estoy diciendo es, lo que me estoy contradiciendo, la comunicación entre animales, plantas, etcétera, es la biosemiótica, ¿no? Donde la semiótica sería el estudio de los signos en la vida. Cómo se relacionan los animales con su mundo, las plantas con su mundo, lo estudiaría la biosemiótica, e inauguraría otro campo que sería la semiofísica, cómo se afectan las fuerzas físicas las unas a las otras. En ese sentido, podríamos decir, los seres humanos no son dueños de la significación. Fíjense que el problema al principio era el antropocentrismo. En principio, solo los seres humanos encontramos el sentido o le vemos sentido a las cosas. No. Los otros seres son significantes los unos para otros y existe una comunicación afectiva, informática entre unos seres y otros. Esto es una forma también de pensar la cibernética, ¿no? Es decir, la cibernética como el gran campo de comunicación e información de la naturaleza. Esa abeja que está allá, si la ven, en la imagen se va trazando la danza que hace. Va a pintar un 8, en algún momento hace esas rayitas que está haciendo ahí. Esa es una abeja obrera y está haciendo la danza en el panal para indicarle a otras abejas, fíjense, la velocidad del baile, la intensidad de la vibración de las alas. Todo significa, modula el sentido. Ahí le está informando a las demás abejas a qué distancia está el alimento. ¿A qué distancia está el alimento? ¿Hacia dónde deben volar? ¿Sí? ¿Qué tipo de alimento o de flores? O sea, en ese mensaje hay un montón de fuerzas, de trazas, de historia evolutiva, ¿sí? Que se encarna en un momento expresivo. ¿Está la abeja escribiendo? Es la pregunta. ¿Está la abeja expresando sentido como se lo expresa un burócrata a otro? ¿O como se lo expresa más bien un indígena en la chacra a otro? ¿O de una manera literaria? No sé. Ahí empezamos a entrar en un campo de fabulación, de especulación, que me parece absolutamente pertinente porque la imaginación también es una fuerza de expresión de la naturaleza. Entonces es muy interesante. Si hemos seguido bien el recorrido y la naturaleza es una trazabilidad infinita anterior a la escritura, fíjense, la naturaleza es esa forma que se expresa a través de trazos, de cuerpos los unos sobre otros. Es, si lo pensamos, como una forma de escritura anterior a la humana, anterior a la escritura gramatical, alfabética humana, existiría un tipo de escritura que no necesariamente tiene que ser textual o de un libro. La naturaleza no tiene autor, ¿sí? No hay un creador en un sentido estricto. Estamos siguiendo la idea de los presocráticos,
La naturaleza sería un campo inmanente de autoproducción, autotransformación, metamorfosis, una forma de escritura natural sin comienzo ni final, sin autor. En ese sentido, la naturaleza sería una cosmografía. Cosmografía. ¿Sí? Grafos o grafía significa grabar, escribir o trazar. La cosmografía sería ese proceso de traza o de grabado y escritura cósmico. Fíjense, están en palabras como fotografía, la grafía de los fotones o de la luz, me deja la imagen. En el celular, cinematografía, ¿no? La luz en movimiento. Sismografía, ¿no? El movimiento del telúrico, de los terremotos. Ustedes han visto el sismógrafo que empieza a hacer así, ahí está grabando también la vida sismográfica de la geología, geografía, biografía. ¿Qué significa hacer una biografía o una autobiografía? Sino rastrear y escribir las trazas de las que está compuesta la historia vital de un ser. Se puede hacer biografía de la huerta, se puede hacer biografía de los pájaros que veo por la ventana. ¿Sí me entienden? Biografía ya no importa si es humano o no humano. ¿Sí? Lo que importa es la vida que hay ahí. Este es un pez fantástico, miren, ese pez termina haciendo eso, como usted, para reproducirse, pero el tiempo que le dedica es enorme, 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 y termina componiendo esto al fondo del mar. Claro, una corriente llega y se lleva todo, pero estoy poniendo ejemplos explícitamente muy impresionantes, pero si uno empieza a ejercitar una cierta sensibilidad, quizás en la huerta aparecen movimientos, gestos y creaciones igual de maravillosos, quizás más fugaces. Bueno, si todo esto es así y la naturaleza es un trazado, son afectos, los cuerpos se comunican, quería traer esta cita de un libro que se llama ¿Cómo la Tierra se quedó muda? Fíjense que donde estamos mirando, prácticamente la naturaleza ya no es muda, ya se empieza a oír un murmullo afectivo, ya hay otro sentido en el que somos naturaleza. Voy a leerla. Si el lenguaje es siempre en lo profundo, vibración física y sensorial, jamás puede ser separado de una vez y para siempre de la expresividad evidente de los cantos de los pájaros o del poder evocador del aullido de los lobos en la noche. El lenguaje humano no está nunca jamás separado del canto y del sonido de las aves, de los pájaros, de los chigüiros, ¿no? O sea, Aristóteles hizo esa división, ¿no? Los animales tienen foné, voz, ruido, y pueden expresar dolor y placer, gruñidos, llanto, tienen la foné, pero no tienen el logos. Es decir, un lenguaje articulado, no tienen sentido. Aquí esa división se pone en suspenso y los animales también significan y pueden expresar cosas más allá del dolor y el placer. El lenguaje no puede separarse jamás del coro de ranas que croan al unísono al borde del estanque, del bufido del gato salvaje que defiende sus crías. Todo resuena de significación afectiva y gestual. El mismo tipo de significación que resuena a través de nuestras conversaciones y soliloquios, que en ocasiones suscita las lágrimas o la ira, o incluso intuiciones intelectuales. El lenguaje como fenómeno corporal es clave a la hora de acercarse a una huerta, por ejemplo, pensar la huerta como
productora de un lenguaje corporal, beneficia a todos los cuerpos expresivos y no solo a los humanos. Nuestra manera propia de hablar no nos coloca entonces fuera del medio animado circundante. Nos inscribe de manera todavía más plena en las profundidades charlatanas, murmurantes y sonoras de los alrededores. Todo se expresa. Hay que aprender a escuchar, ¿no? De alguna manera, sin moralismo, experimentar a ver qué significaría escuchar, ¿no? Yo creo que ahí el arte es clave. En este libro, que también es muy bello, cuando las plantas hacen lo que les da la gana, él es un antropólogo, y entonces va y entrevista a campesinos, y unos campesinos le dicen esto que dice acá. En esta concepción, las plantas hablan entonces a los campesinos de maneras más o menos explícitas. Las plantas hablan mediante susurros más o menos sensuales. Todo depende de la intensidad del acceso a estas formas de lenguaje, es decir, del grado de apertura de cada uno hacia el mundo de las plantas. Algunos ponen en práctica una apertura más grande que otros, lo que les permite captar más lenguajes sutiles, más afectos sutiles. Decir que las plantas les hablan es una manera de sumergirse, de entrar en otro vínculo animado con ellas. En términos de modos de existencia, no se considera a las plantas como seres mudos, sino como seres parlantes. Y sí, cualquiera que haya tenido una planta al cabo de un rato, pues cualquiera no, pero uno sí oye que la gente empieza a hablar de las plantas. Le echa agua y la cuida. ¿Por qué? ¿No? Y no le habla a cualquier planta, no es que sabe hablar de las plantas, ¿no? Le habla a unas plantas con las que empieza a tener una cierta intimidad, ¿no? A las plantas con las que empieza a generar afectos, ¿sí? De repente tengo afectos de planta y la planta tiene afectos de humano. ¿Sí lo ven? Vivir con plantas dotadas de un lenguaje no humano, es decir, empezar a experimentar con las plantas pensando en que se comunican, y vivir con plantas que no hablan, no crean los mismos mundos. ¿Sí? Y eso está abierto a la experimentación en cada huerta que ustedes hagan. Experimentemos, juguemos. ¿Qué pasa si nos imaginamos que las plantas, ¿Qué pasa si leímos uno de los relatos de las comunidades amazónicas donde cada planta, como bien nos explicaba Carlos, hace parte de un mundo espiritual? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con la huerta? ¿Qué otras caras me ofrece? ¿Qué tipos de vínculos generan los campesinos que trabajan en una fábrica industrial, por ejemplo, de monocultivo, con sus plantas? ¿Qué tipos de afectos con las plantas que se generan entre aquellos que cultivan en huertas, en espacios escolares? ¿Sí? Fíjense que son solo preguntas abiertas, ninguna pregunta en realidad contemplaría una respuesta y ya, ¿no? Es nuevamente cuestión de juego y experimentación. Bueno, para ir cerrando, les traje dos campos de conocimiento inventados, producto del juego y la fabulación, que hace una etóloga, filósofa de la naturaleza, de los animales. Ella es de Bélgica, es una filósofa absolutamente maravillosa, tiene un libro que se llama Habitar como un pájaro, que es extraordinario. Y los ejemplos que les traigo, antes de los ejemplos, para concretar. Bueno, los ejemplos que les traigo, para cerrar la idea más bien, son producto de un taller de escritura creativa en el que ella estuvo con distintas personas y en el que ella termina escribiendo un libro que se llama Autobiografía de un pulpo. Y en Autobiografía de un pulpo, ella, que ha escrito filosofía sobre animales, sobre todo, lo que hace es un experimento entre fabulación, ciencia y filosofía,
pero de una riqueza absoluta. Digamos que después de esta diapositiva les comento esos dos ejemplos. Para cerrar y volver a... Entonces, después de este recorrido, ¿qué sería la biopoética, no? Hemos hecho un recorrido de trazas, de cosmografía. La biopoética sería en principio una forma de exploración o una exploración de las formas de expresión de la naturaleza. Esa es una definición absolutamente personal. Biopoética habrá N.000 aproximaciones, esta solo es una. ¿En qué sentido podríamos entender el concepto de biopoética? Bio nos remite a vida, biología, vida, y la vida es la vida. La vida, aquello que imaginamos como lo más íntimo e incomunicable, eso que llamamos vida, en realidad no viene de nosotros. Nos ha sido transmitida. La vida ha animado otros cuerpos. La vida en mí ha animado otros cuerpos y otras parcelas de materia. Lo que quiero decir es que la vida en cada uno de nosotros es muchísimo más antigua que nosotros. Muchísimo más antigua que nuestros cuerpos. ¿Se entiende? Yo tengo 35 años, pero mi vida, al momento en que yo nací, mi mamá me tuvo a los 30. Cuando yo nací, mi vida por lo menos tenía 30 años, que eran los años que tenía mi mamá. Pero la vida de mi mamá y la que yo recibí en realidad no tiene 30 años. Que mi mamá, por ejemplo, si la tuvieron a los 30, tendría 60 años la vida que yo recibí. ¿Sí me entienden? Y se van remontando hasta cuándo. ¿Cuándo apareció la vida? Millones de años. ¿Sí me entienden? Casi como una precipitación cósmica y geocósmica en la que nuestra vida es milenaria. Y es la misma vida, si le creemos a Darwin, a la biología evolutiva, la misma vida que ha animado cuerpos vegetales, cuerpos animales, etc. Provino del mar, ¿no? De la fusión de dos bacterias. En el océano salieron las células animales y vegetales en simbiosis. O sea, es una cosa, o sea, casi que con un relato de este estilo es conmovedor, o sea, se genera una cierta sensación de espiritualidad sin creador. Esto sería la vida. Poética viene de poiesis, y que usualmente traducen como arte, como creación, como producción, como juego. La poiesis es la producción. En biología se habla de la autopoiesis. Una planta es autopoiética porque es capaz de producirse a sí misma, nutriéndose de su mundo circundante. Un ladrillo no, una piedra no. Una piedra, una vez pasa el proceso de cristalización de la piedra, ya, pero no se repara, no crece, no se reproduce. Esa es la autopoiesis, se produce a sí misma. La simpoiesis es la producción colectiva de los unos por los otros. Bueno, de bio y poética nos resultarían este par de definiciones provisionales. La biopoiesis sería el movimiento mismo en el que la naturaleza se metamorfosea, se sale de las leyes, nos sorprende, se coagula en una hora de la tarde, la naturaleza, en un gesto entre dos pájaros, en el tejido de una araña, en las gotas que penetran la tierra, etc. La biopoética sería el movimiento diverso e infinito, esta es una definición más corta, de la naturaleza como cosmografía. Nuevamente, cuando escribo, ¿quién escribe? Cuando hago poesía, ¿quién escribe la poesía? ¿Quién hace la poesía? ¿Quién siente la poesía? La poesía es solo un asunto humano. Podemos pensar en una poética de las babosas, en una poética de las lechugas, ¿sí? Entendida como ese trazado entre cuerpos y afectividad. Fabular y poetizar serían dos maneras de conocer lo que sucede con los cuerpos.
En este sentido, la invitación sería experimentar con una forma de sensibilidad o de filosofía que no tenga la tarea de informar únicamente, es decir, las lechugas han crecido esto y esto y esto y esto, y el sol y la lluvia, eso está muy bien, no estoy diciendo que no, pero pueden añadirse otras capas, no solo informar, sino qué tal si practicamos una atención o una filosofía que genere es una lentificación. No ir tan rápido al encuentro de los otros seres y su estudio. Tengo un afán de comprenderlos, pero ese afán y esa velocidad espicha las diferencias, las singularidades, ¿entienden? Los matices. ¿Qué pasa si nos aproximamos de una manera más lenta? Un pensamiento que lentifique, que discorde, que haga vacilar, ¿sí? Discordar para encontrar otros acordes. Es una metáfora musical. El acorde tradicional en el currículo es uno, pero ¿qué tal si hacemos sonar de otra manera, no? Y la percepción del cuerpo va por otro lado. Hacer bifurcar cuando se anda demasiado lejos, ¿no? Bifurcar la atención. Dejar pasar un poco de aire. ¿Y por qué no dejarse llevar por la imaginación? La definición de filosofía de Vincent Deprez, una definición absolutamente hermosa, una definición práctica, uno puede llevar a la cotidianidad. Y es una filosofía que atiende a las singularidades. Fíjense que la ciencia actual, que estudia los animales, ha empezado a hablar de personalidad en los animales. Esto era impensable 50 años atrás. Los gorilas tienen personalidad, las ballenas tienen personalidad. Cualquiera que haya vivido con un perro, le resulta obvio que ha tenido personalidad. Uno va y habla con alguien que esté en una finca, es obvio para ellos. El gallo tiene personalidad, ¿no? La ciencia que me está diciendo hasta ahora, ¿no? Es un poco loco. Bueno, desde esta manera de aproximarse, ella misma, en el taller que les contaba, se inventa estos dos campos, y con eso cierro porque creo que me pasé ya. El primer campo que ella se inventa es el campo de la geolingüística. Y miren cómo lo define. La geolingüística es una rama tardía de la lingüística. Surgió cuando los lingüistas se dieron cuenta de que los humanos no eran los únicos en haber forjado lenguas dotadas de estructuras originales, que evolucionan con el tiempo y que permiten a los hablantes de diferentes reinos comunicar. Lingüistas, después de haber estudiado mucho, se dieron cuenta, hay un montón de lenguas en la naturaleza. Los geolingüistas la geolingüística estudia las lenguas de las comunidades vivas e incluso en ocasiones de las no vivas. Aunque los últimos descubrimientos esgrimidos como prueba de que existen lenguas entre los no vivos continúan suscitando controversia. La lengua del viento, la lengua de las montañas, la lengua del río, la lengua de los minerales. La geolingüística dará posteriormente origen al otro campo que se inventa, que es la pterolingüística, que se especializa en el estudio de las formas literarias de los animales y las plantas. Y así define la pterolingüística. El término pterolingüística, dice, se formó a partir del griego ter, que significa animal salvaje. Designa una rama de la lingüística que se consagra a estudiar y traducir su producción escrita, la producción escrita de los animales y ulteriormente de las plantas. Ya sea, ojo, y esto es hermoso, bajo la forma literaria de la novela. Animales y plantas hacen novelas, de la poesía, de la epopeya, del panfleto, una política de las plantas, o incluso del archivo. Posteriormente, a medida que esta ciencia vaya explorando el mundo llamado salvaje, irán apareciendo otras formas expresivas que desbordarán las categorías literarias humanas. Y de las que se ocupará, y aprovecha y se inventa otras dos, otro campo de especialización, el de las ciencias cosmofónicas, ¿no?
estudia los dialectos, ¿no? del cosmos, y las ciencias paralingüísticas, ¿no? La paralingüística de los muertos, la paralingüística de los espectros. Bueno, son dos sugerentes. Yo creo que uno podría coger cualquiera de estas dos y dependiendo los chicos o la gente con la que uno esté trabajando, mirar cómo lo maneja, pero es el disparador para un proyecto con una huerta, ¿no? Esto nos llevaría, por último, a todo el recorrido, a pensar en unas poéticas de la atención, que tienen que ver con esto de lentificar, de discordar, unas poéticas de la atención que me permitan abordar conjuntos o polifonías, no monofonías. La monofonía es esa música donde prima una melodía y ya. Las piezas musicales polifónicas son muchas melodías que componen una pieza, como en una huerta biodiversa, no de monocultivo, es una polifonía de seres, animales, de insectos, de humanos, de plantas. Es como captar esos movimientos de la polifonía. Pues habría que pensar en qué sentido tendría cultivar una ecología de la atención en sintonía con un cultivo de los gestos. No solo se cultivan plantas, el gesto de cultivar la planta también se cultiva. ¿Sí me hago entender? La manera de cultivar arroz, maíz o soya es muy diferente a la manera en que se cultivan esos mismos bajo otras prácticas. Y esos gestos producen también la emergencia de otros mundos, ¿sí? Que nos permitan dedicarnos con cortesía a los detalles más pequeños, no aplastar las diferencias, las singularidades más íntimas. Si esto es así, a mí me encanta pensarlo de esta manera. Pensar una huerta que se apoya en una biología donde los biólogos y los sembradores devienen o se convierten en biógrafos. ¿Sí? El biólogo, el que cultiva, puede convertirse en un biógrafo, en una persona que reconstruye las trazas y los afectos de los seres que aparecen en la huerta. Y en ese sentido, la biología o el cultivo mismo se convierte en un proyecto literario. ¿Lo ven? Es en un proyecto literario. Poner una semilla en la tierra, como mostraba Carlos en una chagra, me genera un espacio afectivo y de trazado, una poética muy diferente al de la maquinaria pesada, el monocultivo recto, ¿no? Este es otro tipo de proyecto biopoético. Para cerrar, esta sería la pregunta, no tengo ni idea, ¿qué puede una huerta cuando se le concibe como una polifonía, ¿no? Una multitud de seres, una polifonía de gestos biopoéticos para cultivar mundos? ¿Qué podría una huerta si me acerco a ella de esa manera? Bueno, ese era un poco el recorrido que quería compartirles, espero no haber sido muy pesado, muy abstracto, y muchas gracias por escuchar. Pues abrimos una zona de preguntas, intervenciones, yo creo que las dos realmente excelentes y complementarias pues dan mucho que pensar, mucho agradecimiento a los expositores y quisiéramos pues, abrir, y porque hay muchísimas inquietudes y miles de relaciones que se abren, entonces pues nada, darnos la palabra unos minutos para dar pie a estas interrogantes, comentarios, preguntas y demás. No sé quién quisiera intervenir. ¿Tú allá al fondo? Perfecto. Quizás. Buenos días, mi nombre es María Aguirre, yo vengo de Cómita. Somos una asociación de pues, personas en condición de discapacidad, adulto mayor
mujeres cabeza de familia y jóvenes campesinos. Nosotros recogemos material orgánico y lo transformamos en abono, porque estamos salando la tierra con tanto químico. Me parece tan bonito esto porque sensibiliza, porque estamos en un mundo y en una actualidad donde todo es carrera, atropello, el más fuerte, el que tiene más plata, el que produce más, pero esto sensibiliza de una manera, yo me voy llena de otro ánimo y a seguir adelante con mi proyecto, porque esto es de verdad para mí muy enriquecedor. Y pues eso es todo. Quiero hacer Sí, está prendido. ¿Qué está prendido? una reflexión frente a eso. Es que de lo que hemos hablado hoy tiene muchísimo que ver con la agroecología, con todos estos nuevos movimientos que se están despertando y el énfasis que se está haciendo hoy en día para volver a hablar con las plantas, volver a hablar con la tierra. Y ahí el mundo indígena tiene mucho que ofrecernos. Y todos los desarrollos de la filosofía actual, pues están también dirigiéndose hacia los seres, la naturaleza, el conjunto, la armonía, que es lo que debemos cultivar más todavía. Bien, ¿alguna otra? Así, adelante. Gracias. Mi nombre es Daniela Alfonso. Yo trabajo en teatro hace más de 40 años. Y en el SENA, cuando era instructora de teatro, unimos el ritual con sembrar árboles. Yo creo en las hadas y en los duendes, como una verdad absoluta. Y esta conferencia me motivó muchísimo más a continuar. De hecho, el martes tengo una cita con Corpo Boyacá porque quiero iniciar ese proyecto de teatro en conjunto con los árboles y poderles hablar. A mí me pasó algo muy increíble y fui al Parque Pinzón la semana pasada, que estaba en estado emocional, afectivo, del que tú hablabas, y puse los dedos sobre el árbol para decir, quiero salir de este ciclo tan triste y fuerte en el que me encuentro. Y les juro que yo sentía como el árbol vibraba. No consumo nada, pero fue real. Entonces, para mí es muy importante esta conferencia, lo que me motivó, lo que aprendí hoy, me voy con un conocimiento nuevo y agradezco muchísimo estas posibilidades porque son parte de lo que ustedes hoy nos afectaron a los demás. Muchas gracias. Vale, ¿alguna otra? Ya al fondo hay una. Vale, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Ruiz, yo soy gestor cultural, soy del municipio de Paipa. No conocía ese tema de las huertas biopoéticas ni en torno a esto. Vine pues para aprender un poco sobre el tema y me llevó mucho pues esa fuerza de la naturaleza, de las huertas, de la conexión en general. Y sí conozco que hay varios proyectos, por lo menos en el municipio, que se vienen desarrollando en los colegios, que tienen como esta fuerza de las huertas biopoéticas. Entonces, a partir de eso que ustedes nos comentan, pues quiero como preguntar, ¿ustedes qué aconsejan en la parte de la pedagogía para poder empezar a instaurar esta fuerza de las huertas biopoéticas para que los niños, que todo nace desde el aula, sean esos gestores culturales también de la parte ambiental y que conecten también con sus ancestros? Porque si bien sale de la parte infantil, tal vez comprender un poco más, llegar a un adulto mayor, a un campesino, a hablarle sobre esta conexión que de una u otra forma ellos ya manejan, pero relacionarla directamente, pues me da con mucha curiosidad, ¿ustedes cómo lo manejarían? General, cuando uno habla de relaciones interculturales y habla del mundo indígena, es porque hablamos de tú a tú y porque aprendemos juntos. Y las comunidades tienen mucho que enseñarnos. En los intercambios de experiencias y en la parte vivencial siempre resulta útil invitar
a los indígenas que nos enseñan a ver y a percibir. Hace poco estaba hablando con un caso en el Baupés en donde tumbaron un árbol muy viejo, el árbol más viejo que había, lo tumbaron y no mentira, no era en Baupés, era en Cauca. Y era un árbol de más de 1,50 de diámetro, un árbol grande. Y uno de los indígenas decía, ese árbol tenía dueño, tenía espíritu, y siempre nos hablaba. Y ahora que está tumbado, yo paso por ahí, lo sigo escuchando. y tal vez escuchan los tejidos de lo que está sucediendo. Esa percepción, así no se consuma nada, esa percepción hay que sentirla, hay que vivirla, hay que comunicarla en la parte práctica, e invitando siempre indígenas que ya lo tienen y nos lo pueden comunicar de manera bonita, pues yo creo que es una tendencia. Además, sería un reconocimiento también clarísimo al diálogo de saberes y al diálogo de prácticas. Entonces, una invitación a comunidades tradicionales que acompañen estos procesos sería muy deseable. Sí, yo coincido respecto a, claro, no hay que consumir nada, porque de hecho ya es lo suficientemente psicodélico la naturaleza, mejor dicho, como acabamos de ver, no es un campo armónico, estable, ordenado, jerárquico, ¿no? Donde prima la ley y el orden, no, al contrario, es un espacio de libertad, de expresión, de creatividad, de invención de formas, de sorpresas, de encuentros, composición de encuentros inusitados, ¿no? Pero sí comparto la idea de que habría que alterar la percepción, ¿sí? Y hay un campo muy interesante que en Brasil, pero aquí también he visto gente que trabaja en las pedagogías de la percepción y la imaginación. Son pedagogías que exploran siempre quizás con múltiples patas en múltiples campos, ¿sí? En eso que uno llama pedagogías por proyectos, pero no sé, o sea, pedagogías que se interesan por difuminar los límites y de alguna manera inventar con los estudiantes otras formas de experimentación y aproximación a X o Y campo o problema. Entonces, yo creo que el gesto inaugural más interesante sí pasaría por intentar ofrecer distintas formas de percepción.